La madurez espiritual. Amén, amén. La madurez espiritual es el título del mensaje que continuamos esta noche. Hablábamos la vez pasada acerca de dos preguntas y estábamos, hermano, a través de las Escrituras tratando de resolver esas dos interrogantes. La primera, ¿qué es madurez espiritual? Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser espiritualmente más maduro? Estábamos a través de las Escrituras tratando de dar una respuesta a esas dos preguntas. Y habíamos ya desarrollado un primer punto donde hablábamos de que la madurez espiritual es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Y habíamos iniciado el punto número 2. La madurez cristiana requiere de un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Amén, amén. De nuestras prioridades. Y hablábamos de que es necesario, hermano, priorizar. Y para priorizar, pues hay que reordenar, cambiar, de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer las cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Y hablábamos entonces de algunas prácticas en las que necesitamos ser disciplinados. Disciplinas espirituales que incluyen la oración, la lectura y el estudio de la palabra. Y hablábamos de algo muy importante, la comunión con los hermanos. Decíamos además también que esto incluye el servicio a Dios y la administración. Amén. Y sin importar qué tan duro, qué tan difícil pudiera ser trabajar en estas cosas, nada de estas cosas sería realmente posible sin la activación del Espíritu Santo en nosotros. Habíamos hablado acerca de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Si usted tiene su Biblia allí para abrirlo. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando les dijo lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De modo que de alguna manera podemos identificar en esto, hermano, lo que decíamos ahora anteriormente, que nada de las disciplinas que hemos hablado, como la lectura, el estudio de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, el servir, la administración, nada de ello es posible realmente sin la activación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo insiste entre algunas de sus cartas, Gálatas, que es necesario andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne, nuestros propios designios carnales. La palabra andad, allí en ese versículo de Gálatas 5:16, es la palabra peripateo, que significa en el griego deambular, caminar. La palabra griega usada aquí para caminar significa en realidad caminar con un propósito a la vista. Caminar con un propósito a la vista. Andar en el Espíritu significa, hermano, el caminar, pero caminar con un propósito a la vista. Y dicho propósito que nosotros tenemos, o sobre el cual debemos colocar la vista, es precisamente, hermano,
mirar a Cristo. Pablo decía que él corría, él, más que caminar, corría y no se detenía. Y era su propósito. Su mirada estaba en Cristo, en el ejemplo que Cristo le daba con su vida, ¿verdad? La vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nuestro caminar diario, hermano, en el andar, ¿verdad? El perseguir el propósito que es Cristo y la imagen de Cristo en nosotros. Es Él, hermano, ese propósito que a la vista de cada uno de nosotros está. El Señor Jesús, el Padre, perdón, dijo un día del Hijo: este es mi Hijo en el que me complazco, óiganlo a Él. Y es la meta, hermano, que perseguimos nosotros como creyentes hoy en lo que respecta a ser gente madura en el Señor. Gente que crece en el Señor. De modo que ese andar es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, en este caso del Espíritu Santo, que nos lleva, hermano, a esa imagen de Cristo. Ser llenos del Espíritu significa que caminamos bajo el control del Espíritu Santo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces acerca de esto. Estamos, permítame usar esta palabra, quizá hastiados de escuchar esta frase: sean llenos del Espíritu Santo. Pero, hermano, deberíamos de, más que simplemente proclamar palabras como estas, frases como estas, mejor actuar en el deseo y el anhelo de verdaderamente ser llenos de la vida del Espíritu, de la vida del Señor. El ser llenos precisamente significa que estamos siendo maduros en el Señor. Maduros, espiritualmente hablando. Dice: andad en el Espíritu. Ese en el Espíritu o por el Espíritu significa que tanto el fundamento de su vida y de mi vida, hermano, se trata del modo en que vivimos como cristianos. ¿Cuál modo? El modo en el hecho de que estamos, hermano, determinados completamente por la guía del Espíritu Santo. Esto lógicamente no nos descarta, hermano, en nuestros esfuerzos humanos, sino que justamente también incluye eso, ¿verdad? No se trata que el Espíritu de Dios nos va a tomar a nosotros como marionetas, no, sino que Él está presente para guiarnos y poner en nosotros el querer. Este querer implica el hecho de que nosotros mismos actuamos, ¿verdad? Por eso hablo de que no descarta, hermano, la guía del Espíritu Santo, el esfuerzo humano, porque de hecho la Escritura nos deja ver eso. Por eso dice, el Señor Jesús decía: niéguense, ¿verdad? Las Escrituras dicen: apártense, no den lugar. Y todo eso nos da a nosotros la idea, hermano, de el esfuerzo humano, de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos, hermano, a obedecer a la guía del Espíritu, a la dirección del Espíritu Santo, para que nosotros mismos también sometamos nuestra voluntad y podamos hacer lo que justamente el Señor quiere que hagamos. Solo si vivimos de esta manera, hermano, sometidos al Espíritu Santo, nosotros no daremos lugar a satisfacer los deseos de la carne. La carne sirve aquí, y creo que usted y yo hemos escuchado esto muchas veces, sirve como una indicación de la vida que quiere fijar sus propias pautas, sus propios designios.
abusando inclusive de la libertad que hemos recibido de parte del Señor. Usted recordará que precisamente ahí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 13, Pablo habla algo tocante a esto, de la libertad que ha puesto el Señor en nosotros. Y dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿De qué manera pudiera manifestarse esto? De que un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, que está en el Señor, pueda llegar a usar esa libertad que tiene de parte de Dios, libre del pecado. Ya no estamos dominados bajo el pecado, el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Y que lleguemos a usar esa libertad que tenemos, que Dios nos ha concedido, ese perdón, esa gracia, como ocasión para la carne. ¿Cómo pudiera ser eso? Pues sí es posible que nos confiemos tanto de que estamos asegurados, y de hecho estamos asegurados si realmente estamos en el Señor, y motivados por eso, como ya soy salvo, entonces dejo que mi carne, hermano, se desordene, porque al fin y al cabo yo soy salvo, y al menos como por fuego voy a ser salvo. Y no se trata de eso, porque alguna persona inmadura pudiera llegar a pensar de esa manera. No, ya soy salvo. Salvo siempre salvo. Entonces, como ya soy salvo, pues igual me relajo en una vida carnal, una vida en la que vivo a mi manera, ¿verdad? Contristo, apago el Espíritu Santo, me congrego cuando quiero, cuando puedo. No hay ningún esfuerzo humano en ello. Cuando vaya a orar, pues oro si tengo lugar. Al fin y al cabo ya soy salvo. Dios me ha hecho libre del pecado, libre de la condenación. Y encontramos esfuerzos, hermano, en todo menos en el hecho de la disciplina de orar, de congregarme, de servir. Y eso es inmaduro. Fíjese que hay esfuerzos humanos para hacer mis tareas, para cumplir con mis horarios de trabajo, para cumplir con mi empresa, con mi emprendimiento, con lo que estoy haciendo. Pero cuando se trata del esfuerzo humano para venir y servir al Señor, hay cantidad de excusas. Y es triste, hermano, que a ese punto de madurez mucha gente pueda llegar. Pareciera que aún pudiera persistir la idea de que como ya somos salvos, entonces donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Como decían los romanos, ya soy salvo, entonces puedo seguir pecando. Pablo dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, ojo, Gálatas, que no usen esa libertad como una ocasión para la carne. Ya soy salvo. Ya soy libre. Y como ya soy libre, entonces doy libertad, doy ocasión para la carne. ¿Y qué significa que demos ocasión para la carne? En el caso de que seamos realmente gente que Dios ha asegurado en salvación. Pues indica que le demos lugar, hermano, a nuestras propias pautas y abusemos de esa libertad recibida.
pecando. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Bueno es servirle a Dios. Bueno es cumplirle a Dios. Bueno es obedecer a Dios. Bueno es perdonar. Bueno es guardarme en santidad. Bueno es predicar su palabra, testificar con mi vida, con mis palabras, con mi mente, con mi corazón. Bueno es obedecer al Señor y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué nos ha mandado a hacer Dios? Dios nos ha mandado a hacer tantas cosas, hermano. Nos ha mandado a predicar el Evangelio, a hablar del Evangelio. Pero de igual manera como hablamos el Evangelio, nos manda a ser consecuentes con el hablar el Evangelio. Principalmente Dios nos ha mandado a hablar el Evangelio. Pero qué de bueno que eso que hablamos del Evangelio también se pueda reflejar en vivir el Evangelio. Alguien dirá, pastor, yo lo vivo porque creo, porque vivo una vida de arrepentimiento, me ha apartado del pecado. Pero ¿a qué llamas pecado? Porque a veces los cristianos pareciera que cuando se refieren al pecado, hablan de las cosas obvias. Yo no mato, yo no robo, ya no bebo trago, ya no bailo. Y pensar de esa manera es inmaduro. Porque la madurez implica, hermano, un caminar en la voluntad del Señor. Un ser dirigidos en el Espíritu. Y eso implica muchas cosas. Nuestro compromiso con Dios. Servirle a Dios con nuestra vida. Las disciplinas de orar, estudiar su palabra y vivir lo que estudiamos. En la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu, vamos a estar viendo un aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y entonces, lo que dice Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu es amor. El amor va a ser algo que va a manifestarse en nosotros. Y no hablo precisamente del amor que simplemente se habla de lengua. Te amo, Dios. Dios no quiere simplemente un te amo de lengua. Dios quiere un te amo de obra, de acción. Hay en 1 Corintios capítulo 13 hay una descripción que pudiera ser favorable para nosotros cuando el apóstol Pablo habla acerca del amor. Y dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Cuando amamos, hermano, sufrimos. Sufrimos el hecho de negarnos a nosotros mismos. Sufrimos el hecho del esfuerzo humano de negarnos a cosas. Porque lo amamos a Él. Y porque lo amamos, sufrimos por su causa. Sufrimos persecución. Sufrimos el tener que forzarnos humanamente. Sufrimos el soportar la persecución. Tantas cosas. A veces sufrimos tantas otras cosas menos el hecho de estar para el Señor. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta y no se envanece. El amor no hace nada que es indebido. Nada indebido. Piensa un poco en eso. Yo amo a Dios.
Yo amo a Dios, pero ¿cuántas cosas indebidas hacemos? Amamos a Dios y le estamos sirviendo a Dios. Y hacemos cosas indebidas con respecto a ese servir a Dios. Indebidamente no tenemos un esfuerzo humano de compromiso para cumplir con el compromiso que tenemos con Dios. Como el que dice, yo amo a Dios, pero no se congrega. ¿Estará haciendo algo indebido el que no se congrega cuando Dios dice que hay que hacerlo, no como algunos tienen por costumbre? Quiero que usted medite profundamente, hermano, en su compromiso con Dios, en su madurez con Dios, en su amor para con Dios. Porque se supone que si somos nacidos de nuevo, estamos salvos. Dios nos dio el Espíritu. Y el Espíritu no juega. El amor no busca lo suyo. ¿Amas a Dios? Si amamos a Dios, tenemos que tratar, permítame usar quizá esta frase, de no buscar lo nuestro. Esto suena como si Dios nos quisiera a nosotros esclavos. Y no es así, hermano. Cuando amamos a Dios no buscamos lo nuestro, buscamos a Él, buscamos su reino. Y en esto hay seguridad, hay promesa. Cuando nosotros no buscamos lo nuestro, sino que nos ocupamos de buscar lo de Él, Él suple todo lo nuestro. No busca lo suyo. Alguien dirá, pastor, ¿entonces no trabajo? No, tienes que trabajar, porque si no trabajas, Dios mismo te reprende. Pero todo tiene su tiempo. Dios necesita esfuerzo. El esfuerzo humano. Porque el esfuerzo humano muchas veces está presente, hermano, para lo meramente mundano, de aquí, de abajo. La madurez espiritual, hermano, hace que el fruto del Espíritu, que es amor, se manifieste en nosotros. Ya está viendo usted todo lo que significa solamente ese primer fruto del Espíritu Santo, que si se quisiera resumir el fruto del Espíritu Santo en una de esas virtudes, el amor lo encierra todo. Porque si usted ama, usted tiene paciencia. Si usted ama, usted es manso. Si usted ama, usted es benigno. Si usted ama, usted tiene dominio propio, templanza. Si usted ama, usted es una persona que Dios va a llenar de paz, de gozo. Si usted ama y ama a Dios, usted tiene fe, fidelidad hacia el Señor. Un cristiano maduro se esfuerza. Un cristiano maduro se esfuerza. Un cristiano maduro se niega. Un cristiano maduro reordena las cosas. Da prioridad a Dios. Creo que el Señor no llamó a nadie desocupado. Hasta Judas estuvo ahí. Judas estaba ocupado. Robando, pero estaba ocupado.
¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está en la negación? ¿Dónde está el esfuerzo humano, hermano? ¿Dónde está, iglesia? Reordena, organiza, haz agenda, ora, sirve, llénate de la palabra, busca, llama, pide, clama, pero hazlo bien. Pide el reino de Dios, pide su vida, pide a Cristo en tu vida. Sí, hay cosas que hacer, el trabajo, hay que pagar los servicios, hay que pagar el arriendo. Pero mientras busque el reino de Dios y tu prioridad sea más eso, te aseguro que Dios va a suplir para todas las cosas. Te lo aseguro. Buscas el reino y vas a tener la sabiduría inclusive para administrar lo que tienes. Vas a tener el favor de Dios, el favor milagroso de Dios para suplirte. Alguien va a venir y va a decir, ve, te siembro esto. Y no lo hagas por la siembra. No busques el reino por la siembra. Ojo. No seas inmaduro pensando de esa manera. Ni siquiera estés pensando en que Dios te va a dar porque tú cumples con tus ofrendas, tus diezmos, como lo quieras llamar. Porque el que es maduro ama a Dios, le sirve a Dios, se esfuerza humanamente. El Señor nos ha dado el Espíritu, pero no para manejarnos como marionetas. Él nos ha dejado una voluntad y somos responsables. Punto número 3. Número 3. Cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Todo lo que necesitamos. Es que, hermano, llegamos al Señor y el Señor no nos dejó solos. Él nos ha suplido de lo necesario para crecer, para madurar, para avanzar. En la carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hasta allí. Mira lo que dice Pedro. Nos han sido dadas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios ha suplido lo necesario para que nosotros vivamos como Cristo vivió, maduramente. Como un cristiano maduro, como un hijo de Dios maduro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esa frase, nos han sido dadas, es el verbo doreomai, que significa regalar u obsequiar. O sea, diríamos nosotros, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido regaladas y obsequiadas por el divino poder de Dios. Solo Dios, hermano, es nuestro recurso. Solo Dios.
todas las cosas que pertenecen a la vida. Cuando hablamos de vida, hablamos de Dios, la vida de Dios, lo que concierne a Dios. Y a la piedad, la vida devota, consagrada, para que nosotros podamos vivir de esa manera. Nos han sido dadas por el divino poder de Dios, hermano, esas cosas, esa madurez, esa capacidad de poder vivir maduramente para Dios. Cada vez que vamos conociendo, hermano, de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Por eso es importante la disciplina de las Escrituras. Por eso es importante la disciplina de la oración. La disciplina de servir al Señor. Y servirle a Él con nuestra vida. Hay que servirle a Dios primero con nuestra vida para poder servirle a Dios en su obra. Si yo no sirvo a Dios, yo no puedo servir a Dios. Antes yo le servía al pecado, a la carne. Ahora yo le sirvo a la justicia, a Dios. Y si yo no le sirvo a la justicia, a Dios, ¿cómo puedo servir en su casa? Dios es nuestro recurso. Y todo el crecimiento, hermano, que usted y yo podamos tener viene por la gracia a través de Él. Nos son dadas de Él. Pero somos responsables de escoger obedecer. Yo soy responsable de obedecer. Y si desobedezco, también soy responsable. Él nos ha dado los recursos. Nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad en la que Dios nos ha involucrado. Pero somos responsables de escoger obedecer. Y quien escoge obedecer es maduro espiritual. Y quien escoge obedecer le costará, hermano, sufrir, negarse, no buscar lo suyo. Y le estoy hablando del fruto del Espíritu, amor. Hablábamos ahora en el punto anterior que, hermano, cuando nos sujetamos a la madurez de Dios mediante el control del Espíritu, vamos a ver en aumento el fruto del Espíritu en nuestra vida. Uno de esos es amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo cree, no busca lo suyo, todo lo espera de Dios. El amor es sufrido. El amor no se envanece, no guarda rencor. En 2 de Pedro, los versículos 5 y 8 del capítulo 1, 2 de Pedro 1, 5 al 8, dice, Pedro nuevamente nos ayuda en esta área y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice Pedro, hermanos, si estas cosas que les acabo de decir están en ustedes y estas cosas abundan, no, estas cosas no le van a dejar a usted estar ocioso, ni un cristiano sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un ocioso es alguien sin fruto. La esencia de la madurez espiritual, hermano, es el ser eficaces y fructíferos en todo. Si soy casado, debo ser eficaz y fructífero en mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos. Si soy soltero, debo ser eficaz y fructífero con el Señor, en servirle al Señor. Amén. Y si soy un soltero que todavía estoy en casa, a honrar a sus padres mientras está bajo su techo, a someterse a sus reglas. Yo sé que muchos me están mirando ahora. Sí, Señor. Así es. Sin ser un dictador, uno, ¿verdad? Como padre. Pero hermano, Dios demanda. Dios nos demanda. A veces vivimos un evangelio medio. Pasivo. Poco comprometido con Dios. Hermano, si decimos conocer del Señor, debemos saber muchas cosas y debemos corregir muchas cosas. Fíjese usted que en este contexto Pedro utiliza un verbo, el verbo añadir. Añadir, aquí dice añadir. Ese añadir es el verbo epichoregeo, epi raya choregeo. Epichoregeo, así como lo escucha, con G de gato. Y Sala no lo escriba por ahí y luego lo pueda revisar. Y este verbo dice en el diccionario donde encontraba esta palabra decía que Pedro utilizó este verbo y este verbo es una palabra extraña que usó Pedro. Dice que es un verbo extraño. Así dice el diccionario. Y lo que significa este verbo es poner a disposición algo para un objetivo determinado. También significa procurar. También dice de proporcionar. También habla de ser provisto de lo necesario para un objetivo determinado. Recibir apoyo mediante la puesta a disposición de lo necesario para un objetivo determinado. Y todas estas cosas, hermano, que refuerzan la presentación de una cadena de virtudes, digámoslo de esta manera, o características,
Una cadena en lo que se añade, engrana o se enlaza una con la otra. Es más, en esa cadena está, hermano, presente la fe en primera instancia. La fe. Y las demás cosas se engranan y se enlazan una con la otra, con lo ya presente que es la fe. Y por eso usted en ese versículo que leímos ahora, en esos versículos de 5 al 8, dice, por esto mismo añadida vuestra fe. Y eso es lo que ya se tiene, ya tenemos, ya está presente en nosotros, tenemos fe. Sí, yo tengo fe. Yo creo en el Evangelio, creo en Jesucristo, tengo fe. He llegado a la fe, tengo fe. Pues bien, de ese eslabón de la fe coloca otro eslabón y Pedro lo llama virtud. Añade a esa fe virtud. Este es el segundo eslabón de ese principal que es la fe. Y que es necesario, hermano, procurar, proporcionar, poner a disposición, proveer para alcanzar un objetivo determinado. ¿Cuál es ese objetivo determinado? No estar ociosos, ni sin fruto. O sea, crecer y ser maduros, fructíferos. La palabra virtud, arete o arete. Bueno, yo soy muy malo para leer el griego, pero así dice. Tiene una rayita en la última E. Virtud significa excelencia. Y una excelencia que se manifiesta en la conducta. O sea, dice, ¿eres hombre de fe? ¿Tienes fe? Añade a esa fe excelencia manifiesta en tu conducta. Y tenemos que entender aquí, hermano, entender el concepto como la correcta actitud hacia Dios. La correcta actitud hacia Dios. Y eso es lo que se manifiesta en una conducta, una excelencia de conducta. Pero además de eso, dice que a esa fe que le has añadido virtud, póngale otro eslabón y añade entonces conocimiento. Es la palabra gnosis, con G inicial, gnosis. Y significa el venir a saber, significa conocimiento en el sentido de comunión personal y una visión práctica de ese conocimiento que voy adquiriendo para poder hallar el camino correcto. Entonces fíjese que no es solamente conocer las Escrituras. Ese conocimiento que dice que debemos añadir allí, hermano, converge en el sentido de comunión personal con Dios. Converge a la práctica de ese conocimiento que estoy adquiriendo para poder hallar el camino por donde Dios quiere que nosotros andemos. Y a ese conocimiento dice además Pedro, recuerde que Pedro escribió inspirado por el Espíritu de Dios. Los hombres de Dios no escribieron por escribir, se les ocurrió. No. Dios estaba allí. De hecho, era algo que Dios ya le había enseñado a ellos también. A Pedro, a Pablo, en este caso Pedro está hablando de esas cosas. Añádale a ese conocimiento dominio propio.
En el griego, dominio propio es etkratei, con G y K. Etkrateia, que significa dominio de sí mismo. Y significa también autocontrol. El estar unido del hombre en su totalidad a la voluntad de Dios. El estar unido del hombre en su totalidad, escuche, totalidad, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos, mis pasiones, a la voluntad de Dios. Y la disposición de servirle. Disposición de servirle. Y no ceder a nuestros propios deseos, a nuestros propios impulsos y acciones pecaminosas. Eso es dominio propio. Pero a ese dominio propio, además, colócale otro, ¿verdad? Otro eslabón, la paciencia. Hupomoné. Aquí está con H. En algunos diccionarios de pronto aparece con la J. Aquí dice upomoné. Upomoné. Que significa, dice, número 1, el quedarse atrás. Y número 2, el mantenerse en pie. El aguantar. También el diccionario habla de perseverar o perseverancia. Pero en medio de esos significados, hermano, en realidad la referencia que hace Pedro aquí es más al hecho de perseverar. Perseverar valientemente a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las tentaciones. Esta es la actitud del creyente que a pesar de todo sigue esperando el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Mientras las promesas de Dios se van manifestando en tu vida, mientras la promesa plena de la vida eterna, de la herencia llega, yo soy paciente. A esa fe a la que he llegado, le he añadido esos eslabones y le he añadido la paciencia detrás de esos que ya hemos hablado. Y eso significa que mientras estoy aquí, hermano, madurando y creciendo espiritualmente, me caracteriza la paciencia, la actitud de aquel creyente que a pesar de todo, de cualquier problema, ataque, tentación, dificultad, sigue esperando el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Y mientras espera, en esa espera se ve obediente, se ve comprometido, se ve maduro, se ve fiel, se ve fructífero. Pero a esa paciencia añádele piedad, dice Pedro. Piedad. Eusebeia. Dice el diccionario que es un sustantivo. La palabra que usa Pedro allí significa respeto, reverencia, devoción. Hermano, y es la piedad, la devoción, la reverencia, el respeto que surge de la fe. Surge de la fe. Por eso Pedro decía, a la fe añádele, y habla de esos eslabones y llega la piedad. Añádele piedad. La piedad surge de la fe, que consiste en la confianza en Dios y la obediencia a sus palabras, a sus mandatos. Escuche esto.
que involucran toda la esfera de nuestra vida. ¿Escuchó eso? Toda la esfera de nuestra vida. Toda la esfera. Pensemos en cuál es mi esfera. La esfera de mi vida, ¿cuál es? La mía, por ejemplo, mi esfera es: soy un hombre casado, soy un padre. Mi esfera es: soy un pastor, soy un servidor. Mi esfera es: toco el piano. ¿Sí o no? La esfera suya puede ser, se relaciona con la mía. Su esfera es: usted trabaja en una oficina, usted es un jefe, usted es un estudiante. Entonces, siendo usted alguien de fe, hermano, es necesario que añada a esa fe reverencia a Dios, respeto a Dios, devoción a Dios, en medio de esa esfera en la que usted se mueve. Pero a ello también añádele amor fraternal. Y el amor fraternal es la palabra Filadelfia. Aquí se escribe las dos con P, dice Filadelfia y H intermedia. Pi, hay una H intermedia ahí, Filadelfia. Filadelfia. Escuchen, cuando habla de esto, allí puntualmente, Pedro se está refiriendo al círculo de aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, los hermanos de la iglesia. Se limita al círculo de aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo y encuentra su origen en una verdadera piedad. Si hay una verdadera piedad, entonces el amor fraternal va a manifestarse. ¿Se da cuenta por qué es como una especie de cadena y son eslabones? Porque como decíamos ahora, hermano, el núcleo de esa cadena es la fe, el principio de esa cadena es la fe. Y cada uno de esos va engranando, se enlaza uno con el otro en lo que ya está presente. ¿Qué está presente? La fe. La fe. Y en última instancia, y no por ser el último es el menos importante, de hecho es el más importante, amor. Amor. Y se define como ágape. Y ese amor que es ágape significa el amor de unos para con otros. De unos para con otros. Pero ese amor no se restringe simplemente a determinado círculo. Por ejemplo, el círculo de la iglesia solamente, sino que también obra fuera del ámbito de la iglesia. Debe obrar fuera del ámbito de la iglesia. Amor. De modo que fuera del ámbito de la iglesia, o sea, en el ámbito de la iglesia debe estar presente, lógicamente, pero también debe estar fuera del ámbito de la iglesia, o sea, cuando yo estoy relacionado con el prójimo, cualquiera que sea este. Ese amor se debe manifestar, amor en misericordia por esas almas, pero amor para con esa persona, para obrar correctamente con ella. ¿Comprende? Que porque la persona no es creyente, es un mundano, entonces yo no voy a manifestar amor. Por ejemplo, una característica del amor es que no busca lo suyo. Entonces usted allá con la persona que no es creyente, usted no va a ser ventajoso. Porque usted ama esa alma. Porque es un alma
Es un alma por la que murió Cristo. Igual, a ciencia cierta no sabemos si esa persona realmente se va a salvar o no, pero es un alma, yo no sé. Si la Biblia dice que amemos a nuestros propios enemigos, dijo Jesús, ame a su enemigo. Y a lo mejor ese que se ha constituido en mi enemigo, a lo mejor no iba a ser salvo, pero dice el Señor, ámelo. No podemos, hermano, encerrar estas cosas solamente dentro del círculo cristiano solamente, porque por eso es que allá afuera mucha gente, hermano, a veces ni quiere acercarse a una iglesia. Y a veces dicen, no, es que ese cristiano, yo conozco un cristiano que, ese cristiano me tumbó. Ese cristiano, no, eso no tiene, tengo más paciencia yo. Ese cristiano lo vi haciendo no sé qué cosas, o sea, no tiene dominio propio, autocontrol. Cede a sus deseos, impulsos. Ese cristiano, ¿cómo se conduce? No, no hay virtud. Necesitamos, hermano, madurar espiritualmente hablando. Un cristiano maduro, realmente maduro, hermano, manifiesta dentro y fuera de la iglesia su compromiso con Dios. El conocimiento que tiene de Dios. Lo conoce. Y como lo conoce, según el conocimiento de Dios, actúa. Actúa. Actúa con virtud. Actúa con conocimiento. Actúa con dominio propio. Actúa con paciencia, con piedad, con amor fraternal. Hablando del círculo de la iglesia. Pero actúa con amor. En lo que generalmente Dios nos ha llamado a caminar en amor. Cristo caminó de esa manera. Él caminó con amor fraternal, hermano, digámoslo, en el círculo que él se movía con esos 12, que iba y venía constantemente, digámoslo así, era su círculo, la iglesia, digámoslo. Pero Cristo anduvo en amor para con muchos otros. Por amor les habló la verdad. Por amor los corrigió. Por amor le dijo a los mismos fariseos que parecían serpientes y víboras venenosas, que se arrepintieran de eso, por amor. Alguien diría, no, Cristo no amaba a esos, odiaba a esos judíos. No, él los amaba. Los que trataban de matarlos. Por eso habló la verdad. Por amor. Amén, amén. Quiero invitarle a que meditemos un poco en esto, hermano. ¿Qué es madurez espiritual? ¿Cómo puedo llegar a ser espiritualmente maduro? Recordemos rápidamente, madurez espiritual se refiere al crecimiento de una persona en su relación con Dios. En su relación con Dios. Vaya más allá de simplemente yo me congrego, yo estoy sirviendo, vengo a los cultos, ofrendo. No, hermano, habla de una relación con Dios. Habla de mi conducta, habla de mi vivir con Él, de mi amistad, de mi camaradería, de mi estar de acuerdo con Él. Yo estoy con Él, yo voy con Él.
Estoy de acuerdo con Él. Cuando yo estoy de acuerdo con Él, todas las otras cosas, hermano, se dan. Ellas se dan naturalmente. Yo estoy de acuerdo con Dios, ¿verdad? Yo tengo una madurez espiritual, producto de un crecimiento que va avanzando por mi relación con Dios, y yo no necesito que me estén diciendo, hay culto el jueves, el martes. Esfuércese un poquito para venir al culto. Yo no necesito que me lo estén diciendo. Ore, estudie la palabra. No necesito que me lo estén diciendo. Llegue temprano. Yo no necesito que me lo estén diciendo. Porque soy maduro espiritualmente. Porque tengo una relación con Dios. Sé que tengo que guardarme de la tentación. Tengo que ser prudente. Tengo que huir de las fornicaciones. Si estoy en un lugar que me puede influenciar sexualmente, la misma madurez que tengo por el Espíritu que está en mí, me impulsa a que me voy de allí. O apago, o lo cambio. Porque tengo una relación con Dios. Porque tengo una relación con Dios, sé que debo perdonar. No me puedo permitir el odiar al hermano. ¿Y cómo puedo llegar a ser espiritualmente maduro? Hombre, reordene y establezca prioridades. Reordene su vida. Un reordenamiento radical y establezca prioridad. ¿Quién es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu empresa? Tu prioridad tiene que ser Dios. Entonces, ¿no trabajo, pastor? No malinterprete. Pero tu prioridad es Dios. Inclusive, si tu prioridad es Dios, tú sabes que tienes que trabajar, tú sabes que tienes que suplir, tú sabes que tienes que prepararte. Si estás estudiando en la universidad, tú sabes que tienes que tratar de ser excelente. Tú sabes que te tienes que comportar bien allí. Porque tu prioridad es Dios. Si tu prioridad es Dios, tú sabes que tienes que congregarte, que le estés sirviendo a Dios, tienes que ser responsable. Te esfuerzas, porque tu prioridad es Dios. Cuando mi prioridad es Dios, yo desarrollo los roles que Dios me ha permitido desarrollar. Si mi prioridad es Dios y soy un esposo, tengo que desarrollar bien ese rol. Soy un padre, tengo que desarrollar bien ese rol. Todo eso es madurez espiritual, y para eso se necesita ser maduro espiritualmente. Y Pedro nos da un consejo, yo digo que es algo excelente, hermano. Más que Pedro, el mismo Señor usando a Pedro. Ya tienes fe, ya llegó la fe a tu vida. Quiero que a esa fe le añadas virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Eso pudiéramos decirlo, hermano, que pudiera ser la respuesta. ¿Cómo puedo llegar a ser espiritualmente más maduro? Esas cosas que habla Pedro. Y no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Y cómo logro eso, pastor? ¿Cómo lo logro? Primeramente, viviendo una vida de arrepentimiento continua. ¿Qué es arrepentimiento? En términos sencillos, no pecar más. No pequemos, haciendo lo contrario a una vida espiritual madura. ¿Verdad? Y vivamos, hermano, como el Espíritu Santo nos insta. Virtud, que significa buena conducta, conocimiento de Dios práctico,
Dominio propio, que significa autocontrol dado por el Espíritu de Dios. Paciencia, que es la actitud, hermano, de estar firme y perseverante a pesar de todas las cosas alrededor que sean contrarias, mientras espero la promesa definitiva. Piedad, debo consagrarme, debo ser respetuoso con el Señor, reverente con el Señor. ¿Cómo lo demuestro? En todo lo que involucra la esfera de mi vida. Siendo obediente. Amor fraternal, ama a tu hermano, ámalo. Así como es, a pesar de que es el hermanito difícil. El hermanito que no me saluda a lo mejor. Ámelo. Y el amor. Ama aún a tus enemigos. ¿Cómo lograr esto? Hay un aspecto tan importante dentro de la práctica, hermano, dentro de la práctica que debemos de llevar. Hablamos de conocer la palabra de Dios, de estudiarla, leerla, ¿verdad? Hablábamos también de servir, de administrar, pero hay una parte importante y es la oración. La oración es vital. Yo puedo estudiar la palabra y conocer mucho de ella, conocer la doctrina y conocer cosas, pero si soy una persona que no ora y se postra y busca al Padre que ve en lo secreto, para que cuando busque al Padre que ve en lo secreto y nos conoce, nos pueda exaltar en público. Quizá mucho del conocimiento que podamos tener a veces, vamos a lograrlo poner, si bien no el 100%, por lo menos un buen porcentaje, lo vamos a poder colocar en práctica, porque oramos. Porque la oración es como la oportunidad especial a solas con el Señor que nos conecta con el Creador. Por eso dice, ve a buscarlo y cierra la puerta. Orar. Y cuando oramos pedimos. Cuando oramos buscamos. Y llamamos. Y cuando llamamos, el Señor responde. Cuando buscamos, Él viene y se deja hallar. Y cuando pedimos, Él nos da. ¿Y qué debemos pedir? Esas cosas. Para no estar ociosos y sin fruto. Y ser maduros espiritualmente. Señor, dame virtud. Señor, déjame conocerte. Ayúdame a conocerte. Dame dominio propio. Ayúdame a ser paciente. Quiero respetarte. Ayúdame a consagrarme a ti, Señor. Ayúdame a amar a mi hermano. Ayúdame. Amén. Oremos a Dios. Si puede estar de pie, hágalo, hermano, esta noche.